Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria, más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. ASPAI. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y a ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de ASPAI, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato. Adelante. Gracias. Muy buenas noches con todos. Soy Carlos Dufo y en nombre del Comité de Capacitaciones de ASPAI, la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, le damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, jueves 18 de julio del año 2024. Prosiguiendo con nuestro acuerdo, nuestro convenio con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el día de hoy vamos a tener una presentación en donde vamos a tratar de un tema muy importante e interesante en nuestra actividad como profesionales del mundo inmobiliario. Vamos a conversar sobre la independización y la acumulación de predios. La independización y la acumulación de predios son dos conceptos importantes en el ámbito inmobiliario, en el ámbito de la propiedad, en el ámbito legal. Ambos procesos facilitan las transacciones inmobiliarias y aseguran que en cualquier cambio en la estructura de la propiedad cumpla con las normativas locales, municipales y nacionales. Para conversar sobre este tema, démosle la bienvenida al doctor Cristian Jordi Peña Acero. El doctor Peña Acero es abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene un máster en Derecho Civil y Comercial y en estos momentos también está cursando una maestría en Derecho Notarial y Registral. Él trabaja en estos momentos en la zona 11 de la ciudad del departamento de Ica, en la ciudad de Chincha, en donde cumple las funciones de registrador. Démosle la bienvenida al doctor Cristian Peña, quien va a conversar con nosotros sobre este tema tan importante e interesante con respecto a los predios. Adelante, doctor Peña. Bienvenido a España. Muy buenas noches con todos los presentes el día de hoy. Es para mí un verdadero honor estar el día de hoy aquí con ustedes. A efecto, pues, muy bien, como mencionaba Carlos, de hablar de un tema tan importante como es las independizaciones y acumulaciones de predios. Mi disertación va a estar centrada en un primer momento
en hablar sobre las independizaciones propiamente, luego sobre las acumulaciones, para posteriormente pasar a la ronda de preguntas, que creo que es la parte más importante, porque así nutrimos tanto los conocimientos que pueden ser por parte mía y por parte de ustedes también, ¿no? Y de esta manera vamos a entrar a tallar. No sé si puedan compartir para esta exposición. He tenido bien hacer unas diapositivas. No sé si pueden ser compartidas, por favor. Perfecto. Muy amable. Siguiente lámina, por favor. Vamos, sabemos que el tiempo es tirano. El tiempo nos va a ganar sin lugar a dudas, porque estamos ante un tema que es, aparte de importante, es muy extenso. Pero lo que quiero en esta ocasión es poder transmitir y plasmar ciertos puntos, ciertas características, ciertos detalles que ustedes deben saber a tomar conocimiento cuando nos encontramos ante un predio. Esto es para que puedan diferenciar y señalar cuáles son los requisitos que son necesarios en el supuesto que están ustedes para poder independizar o cuando quieran acumular. Partamos de una definición propia, la independización. ¿Qué es la independización? ¿Qué sabemos por la independización? ¿Qué se requiere para la independización? Independizar podemos señalar una definición que consiste propiamente en la modificación física de la que existe sobre la extensión de un predio, en la cual pues esta va a ser segregada por parte de esta predio matriz, le llaman algunos, en la cual va a formar una nueva unidad, un nuevo predio, del cual se resultó, del cual se desmembró. Es una definición, podemos decir, concreta, sencilla, de lo que es una independización. Pero hablar de independización lleva consigo una connotación o una técnica registral. Ya hablemos un poco más enfocado al ámbito registral. Es una técnica registral en la cual va a consistir en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria correspondiente, o predio, como lo quieran llamar, ¿no? En la cual va a resultar después de una desmembración de un terreno que puede ser contando con edificación o sin ella. O también incluso en aquellas edificaciones, como vemos ahí en la imagen, puede ver una independización que se ha realizado a través de una constitución, de un reglamento interno, en los cuales pueden obtener a través del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, o el de una independización y copropiedad. Esa es la definición propia que nos habla en la normativa registral cuando estamos ante la independización. Eso es importante recalcarlo. Señalé que es una técnica registral y que por ello nos va a permitir identificar a través de la normativa que establece que estamos ante un folio real, el principio de especialidad que nos señala de que por cada predio va a existir una partida. Eso es importante señalarlo. Siguiente lámina, por favor. Pero bien, entonces, si estamos ante una independización, es bueno señalar y diferenciarlo de una inmatriculación, porque muchas veces se cree que una inmatriculación corresponde a una independización, pero son dos terminologías diferentes, dos situaciones muy discrepantes y separantes. ¿Por qué motivo? Porque en la inmatriculación lo que se hace es incorporar al registro un predio que no tenía antecedentes. Es una primera inscripción que de dominio, que si bien es cierto, nuestra normativa registral nos señala que cada vez que se vaya a inmatricular, siempre tiene que estar prevenido a través de un título de dominio. Salvo excepciones, ¿no? Salvo situaciones, excepciones que permite la normativa de que no se pueda inscribir con título de dominio. Pero inmatricular no solamente no es que provenga de una desmembración, todo por el contrario. Inmatricular va a ser la incorporación de un predio al registro, asignándosele una partida. Como podemos ver, se trata sin un antecedente registral. Es su primera inscripción, su primer dominio. A diferencia de la independización, que como muy bien señalamos, que puede ser la apertura de un predio que cuenta con un antecedente, ¿no? Eso es importante señalarlo. ¿Por qué motivo? Vamos a señalarlo en la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Entonces, hasta aquí hemos visto la situación de la independización, pero ahora, ¿será lo mismo independizar un predio urbano, un predio rústico, o cuando hablamos de un predio eriazo?
Esto sin lugar a dudas es importante saber. Entonces, cuando vamos a independizar, debemos saber con anticipación sobre qué tipo de predio es. ¿Por qué motivo? Porque cada uno de los predios tiene unos requisitos establecidos. La normativa nos señala cuál es la documentación idónea para que sea mérito a independizar. Para ello he ponido bien, poní este ejemplo de lo que es predios. ¿Cuál es un predio urbano? ¿Qué es un predio rústico? Y si bien es cierto el Reglamento Nacional de Edificaciones, como las siglas que ven ahí, RNE, sin lugar a dudas tiene unas connotaciones o terminologías un poco disgregantes a lo que utiliza el registro, en algunas situaciones, no en todas, pero esta terminología es la que he tenido por bien señalarlos aquí, ¿no? Va a ser un predio urbano, siempre tengan en consideración, cuando la unidad, esta unidad constituida, ¿no?, por una superficie de terreno que se encuentra habilitado para uso urbano y que va a tener accesibilidades mínimas de habitabilidad para hacer los servicios mínimos de desarrollo de una persona, ¿no? Que va a contar con abastecimiento de agua, luz, desagüe, ¿no? Son condiciones necesarias que se realizan. Y que un predio ha tenido propiamente pasar por un procedimiento administrativo que se llama la habilitación urbana. Puede ser cierto que puede contar o no contar con pista, pero siempre es un requisito indispensable de que tenga las condiciones mínimas de habitabilidad. A diferencia del predio rústico, ¿no? Un predio rústico va a estar constituido por una superficie de terreno no habilitada para uso urbano y por lo tanto no cuenta con estas situaciones de habitabilidad que les hacía referencia, como es el agua, la luz, el desagüe, energía eléctrica, ¿no? Pero en cuanto al predio rústico, también la normativa nos señala de que pueden existir de dos subtipos, ¿no? Si bien no lo he puesto en las láminas, pero quiero manifestarlo, ¿no? Que puede ser de tipo eriazo, uno de ellas, y tipo rural. Ahí está la connotación registral que sí los ha tenido por bien agruparlos dentro del predio rústico. Y ustedes me preguntarán, Cristian, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un predio eriazo y un predio rural? Bien, el predio eriazo nos señala de que estas tierras son eriazas porque existe sobre aquellas un uso europeo que no son explotadas. ¿Por qué motivo? Porque pueden contar con falta o exceso de agua. A diferencia del predio rural, que sí puede ser para uso agropecuario, ¿no?, y que son utilizadas para ese uso. Siguiente lámina. Eso es importante señalarlo porque eso no me va a permitir entender a posterior cuáles son los requisitos que señalan para cada una de las situaciones correspondientes al uso. Bien, hablemos ahora en general ya, los requisitos que son necesarios para la independización. Hoy yo prefiero señalar de que son los requisitos mínimos que se hacen para una independización. Ahorita vamos a ver cada uno en las situaciones en que corresponda sobre el predio que vamos a hacer materia. Es un predio urbano, es un predio rural o un predio rústico. Y dentro del predio urbano, hay que decirlo, también hay ciertas consideraciones que son necesarias saber. Parece todo un pliego de rompecabezas, pero cuando lo entendamos va a ser mucho más sencillo comprender a cuál nos referimos. Bien, en condiciones necesarias, sabemos que la independización para ciertos requisitos debe contar necesariamente el área de cada uno de los predios que se va a desmembrar, un requisito, va a contar si existe un área remanente, la precisión de los linderos y medidas perimétricas, y la documentación exigida para cada tipo de predio. Estas son las condiciones mínimas o características generales que debe contener cada vez que vamos a independizar. El área que se va a desmembrar, si existe un área remanente, las condiciones de medidas perimétricas, colindancias correspondientes a los predios. Y planos, ¿no? Indiscutiblemente cuando estamos en indemnizaciones, nuestra mente nos debe llevar a que debe ser elaborado estos planos, ¿no?, por profesional competente. Y ahorita vamos a ver cuál es el profesional competente, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ya bien, entonces, como les hacía referencia, acá vamos a ver sobre un tipo de independización, el cual es de un predio urbano. Esta independización de predio urbano se tramita a través de un formulario, ¿no? Formulario único de habilitación urbana, que también se conoce como FUJU, tiene su anexo F, el plano municipal y subdivisión, sellados y visados. Entonces, como nos señala de que están sellados y visados,
Pues lo realiza propiamente la municipalidad, ¿no? En donde se va a señalar las áreas, linderos y medidas perimétricas para cada uno de los predios resultantes. Ahí he tenido por bien adjuntar una imagen de un formulario. Muchas veces me preguntan, entonces, ¿este predios son necesarios para aquellos que son urbanos? Sí. ¿Quién lo realiza? La municipalidad. ¿Cuál es la única situación que debe presentar? Bueno, que se queda desmembrar sobre una edificación. ¿Puede estar construido o no puede estar construido? No hay ningún problema. Puede estar construido o no. La independización se va a realizar sobre la fragmentación que existe. Y aquí me dicen muchas personas, ¿qué Cristian? Entonces, aquí es lo mismo que una subdivisión. Bien, aquí hay que tener una connotación. La terminología subdivisión, algunos lo señalan o la atribuyen a la situación física que se realiza sobre el terreno. Entonces podemos hablar que existe una subdivisión. Sin embargo, por la técnica registro ante registro, estamos hablando sobre que se están independizando, porque recordemos que se hace abriendo una nueva partida. ¿Correcto? Eso es importante señalarlo. Entonces, si bien se hace una subdivisión en físico, en el terreno, a través de la municipalidad, mediante estos formularios que viene conectado con los planos correspondientes, plano de ubicación, plano de desmembración y la constancia de catastro correspondiente, ¿no? Y si no cuenta con catastro, será la constancia negativa de no contar. Bien, acá el requisito del FUJU para independizar nos habla del artículo 60 del reglamento de inscripción de predios, que es importante mencionarlo. También puede ser una resolución municipal. No sé, que si de repente no se presenta el formulario único de habilitación urbana, FUJU, puede ser reemplazado mediante la resolución municipal. Siguiente lámina, por favor. Bien, eso es el que mencionaba sobre una independización realizada por la municipalidad a través de un FUJU. Pero ahora bien, puede darse una independización, o algunos le llaman una subdivisión, también como ya detendremos a señalar de que es una cuestión física, pero a través de regularizaciones de edificación. La ley 27157 y la ley 273333 nos habla sobre este procedimiento de regularización que se realiza a través de un verificador común. ¿Quién va a ser el encargado de señalar que por la sola construcción de la edificación permite fraccionar el predio de hecho, una situación de hecho, una situación que no cabe dudas? Acá, como pueden ver, existe, ¿no? Ahí en las gráficas les he puesto una línea donde pueden ver que existen dos predios. Están independizando, o una subdivisión, porque permite separar una construcción de la otra. Eso es lo que se realiza, una independización mediante un predio urbano por regularización de edificaciones al amparo de la ley 27157. En ese requisito se va a requerir la documentación técnica y necesaria establecida a través de un formulario registral, ¿no? El famoso FOR, al amparo de la 27157, en el que va a también contar con planos de independización. Pero ¿quién nos elabora este plano? Estos planos son elaborados por los verificadores comunes. Bueno, ese verificador se llama porque está adscrito a la SUNAT, ¿no? Se realiza para su inscripción, para poner su propio código correspondiente adscrito a la SUNAT, realizan exámenes correspondientes y hacen su inscripción, ¿no? Que es lo que se determina para su inscripción como verificador común. Acá nos podemos mencionar los requisitos que nos señalan, ¿no? También va a contar con declaración jurada del verificador responsable, en la que se refiere el inciso del artículo 25 del texto único ordenado del Reglamento General de la Ley 27157. Sí, bueno, visto esto, esto es otra forma en que se puede independizar predios urbanos por regulación de edificación. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora vamos a hablar bajo el mismo supuesto, una independización, pero ahora al amparo de unidades inmobiliarias, sujeta a lo que conocemos a los reglamentos internos. Muchos ya saben, ¿no? Que probablemente cuando estamos ante una edificación que tiene primer piso, segundo, ¿no? De repente una cochera, y nosotros queremos independizar,
bajo este reglamento interno, vamos a proceder a hacer la independización bajo la figura de un reglamento interno en los cuales se van a crear nuevas partidas, se van a crear nuevas unidades inmobiliarias y sobre la partida matriz solamente va a quedar lo que es el área común. En la partida matriz de la cual se independiza, en la cual se desmembra, solo quedan las áreas comunes correspondientes a la Junta de Propietarios. Y sobre cada unidad que se ha independizado, va a contar con su propia partida. Y va a ser una nueva unidad inmobiliaria. Es importante señalarlo, importante que lo conozcan, porque este es el de mayor tipo de independizaciones que se dan bajo el supuesto de la constitución de un reglamento interno. ¿Pero esto dónde se realiza? Independización de predio urbano. Es importante señalarlo. ¿Por qué motivo? Porque lo realizan a través de edificaciones, ¿no? Eso es necesario. Cuando estamos ante el cumplimiento de la ley 27157, la constitución del reglamento, se habla de que tiene que estar previamente una constitución de un reglamento, edificación previamente. Claro que tiene sus excepciones, ¿no? Bueno, señalarlas también, pero en regla general siempre tiene que constituirse un reglamento y luego hacerse las independizaciones. Para esto nos va a pedir también el reglamento interno, la formalidad establecida, que pues es el documento privado de todos los propietarios, o también por escritura pública, ¿no? La memoria descriptiva, suscrita por todos los propietarios que están otorgando el reglamento interno, donde va a constar también de alguna manera la certificación y también las medidas perimétricas de las secciones de dominio exclusivo y bienes comunes, ¿no? El plano de independencia. Cuando hablemos de independencia, siempre tendremos que tener en cuenta que tiene que venir acompañado del plano de independencia, donde se van a graficar, en este caso, las unidades exclusivas y las zonas comunes. Y está autorizado por profesional competente con firma certificada por notario. Acá, cuando se habla de profesional competente, en este caso sí nos habla de un profesional, un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Colegiado, debidamente colegiado, por su firma que está certificado por notario. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahí hemos visto de una manera las principales independizaciones que se dan en predios urbanos por parte de la municipalidad con los FUJUS, las independizaciones que se dan a través de las regularizaciones de las edificaciones al amparo de la 27157, y también hemos visto las independizaciones que se dan sobre predios urbanos a la constitución de un reglamento interno. Pero estas no son todas, así como lo señalé, que hay tipos de inversiones que se dan según el predio, con las características propias que corresponden a su uso. Bueno, pues acá tenemos dos tipos de ejemplos, que solamente las voy a mencionar, pues hablar de eso un poco más extenso, pero creo que sobre las primeras podemos hablar a mayor amplitud sobre los predios urbanos, pero es bueno mencionarlo y señalarlo. Por ejemplo, en la independencia de un predio rústico sin cambio de uso, esto se hace con la condición de que se señale expresamente en este formulario, ¿no? Que ahora es de habilitación urbana FUJU también, pero acompañado de su anexo E, donde se va a señalar de forma expresa que ese predio que se va a independizar se encuentra en expansión urbana, ¿no? Entonces acá es como una mixtura de que es un predio rústico, pero se encuentra en expansión urbana y es posible realizar su autorización para su independización. Así también debe mencionar la resolución que autoriza, ¿no? Eso es importante señalar. Por otro lado, tenemos la independencia de predio rural, con documento con privado otorgado por el propietario, con firma certificada por notario. Siempre cuando el predio se va a independizar, ubicado en zona catastrada, certificado de información catastral, otorgado por la autoridad competente. Y cuando el predio se encuentra en zona no catastrada, se presentará el certificado nativo de zona catastral emitido por la autoridad competente. Siempre eso es importante señalarlo, pues es un requisito indispensable. Hasta acá hemos visto ya cada una de las independizaciones que se pueden dar a mérito de las documentaciones correspondientes. Pero no quiero centrarme aquí, solamente vamos a pasar ahora a hablar de una siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar de una situación de que se puede dar en todo este tipo de independizaciones que hemos mencionado y hemos hablado
En el caso de que se realice algún tipo de independización, ahí pueden ver una franja azul, una franja verde y una franja amarilla. En este supuesto, ¿no? Si nos dice que se hace una independización de un área remanente que no tiene continuidad. Imaginemos que nosotros, el íntegro del área del polígono que estamos referencia es todo el conjunto de colores que vemos nosotros ahí, pero sin embargo nosotros queremos solamente independizar esa franja verde, ¿no? Que hemos puesto en el ejemplo. La pregunta señalaría a ustedes, ¿y qué pasaría con esa área de porción amarilla? ¿Tendría que considerarse en todo caso sobre la partida que no estamos haciendo independización? ¿O debe crearse para esa área una independización propia? Esa normativa nos señala que necesariamente en estos casos se van a independizar. Como es un área remanente sin continuidad, no existe continuidad hacia el área que se está independizando, es por tal motivo que se procede a la independización también, ¿no? También se van a realizar la independización. Lo único requisito que siempre nos señalan que sea que sea el mismo propietario, ¿no? Y no existe ninguna restricción para su independización. Siguiente lámina, por favor. Aquí ya nos habla de otro tipo de independizaciones que pueden surgir, y esto más ligado con el tema que nosotros vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Sobre el tema de las acumulaciones. Solamente ya como un introductorio a lo que vamos a hablar ahora. Acumular, pues, va a requerir la unión, ¿no? De varios predios en los cuales se van a realizar. Imaginemos que se acumula, pero posteriormente quieren independizarse nuevamente, ¿no? Bajo los mismos requisitos de los predios que fueron acumulados. Si es así, en este caso inclusive ya no es necesario presentar planos. Es importante señalar que hay una independización por desacumulación en las cuales los predios que primigeniamente fueron acumulados van a volver a su estado primigenio. Ni siquiera necesitas una resolución, solamente basta y se necesita la firma del propietario, ¿no? Firma certificada notarialmente. Entonces se estaría volviendo primigeniamente al estado anterior a su acumulación. Es un tipo de independización también. Bien. Antes de pasar a la siguiente tema, que ahora entonces vamos a hacer un recuento más o menos de lo que es la independización, como hemos visto hasta aquí. La independización tiene en sí con un aspecto importante al ser una modificación física que se realiza sobre el predio y que registralmente entendemos a la independización como consiste en abrir una partida a través de una técnica registral, como muy bien señalaba, de que corresponde a su creación de partida por motivo de que se ha independizado, se ha desmembrado un terreno de área. Hacemos diferenciación en que entre la independización e inclusive también lo que es la inmatriculación existe una diferenciación clara. No es lo mismo hablar inmatricular que independizar. Mientras que la inmatriculación es el hecho de poder inscribir a registro, no tiene un antecedente, es la primera que se realiza con el dominio. Independizar sí corresponde a la sembración de un antecedente. También verificamos de que la independización requiere verificar en qué tipo de predio nos encontremos, si esto es urbano, rústico, rural, ¿no? Y en eso es coordinado como rústico y seriazo, ¿no? Inclusive sus dos tipos de rural y eriazo, para poder saber en qué requisitos requiere para su independización. Cuando hablamos de independización de predios urbanos, hemos visto que puede ser realizado a través de la propia municipalidad. También vimos que se pueden hacer independizaciones a través de la declaratoria de fábrica, la 27157, que es realizado por un verificador común adscrito a SUNAR. La constitución de un reglamento interno, cuando estamos también en los hechos de que se realizan este tipo de reglamentos internos, en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Así, entonces, visto de esa manera, podemos de una u otra manera englobar lo que es la independización, ¿no?
que deben contar con requisitos mínimos cuando se van a realizar y que siempre van a requerir ante la independización planos. ¿Cuál es el único supuesto en el cual no va a requerir planos? Cuando hacemos una independización por desacumulación, como hemos visto en el primer ejemplo. Y también acá, si bien cabe señalar que no es el único tipo de independizaciones, también hay independizaciones en los bienes del Estado, hay tipo de independizaciones que se realizan también inclusive, cabe señalar, sin presentar área remanente en el supuesto de que no pueda ser determinada por el área de catastro en los tipos de independizaciones que se realizan. También podemos señalar que se puede hacer independizaciones a través de los títulos archivados. Imaginemos que en un momento dado no se independizó, pero sin embargo en el título que da mérito a esa inscripción, si contaba con que se realice la independización, se puede hacer también la independización. Pues independizar significa ello, ¿no? Una modificación física que se realiza, que es ante registros públicos, nos va a generar una nueva partida. Y que nos señala de que se desmembra de un predio mayor, predio matriz, predio antecedente, como algunos lo suelen llamar. Eso es en sí, más o menos, los principales matices, pincelazos que he querido señalar a las independizaciones, a efecto de que ustedes puedan realizar posteriormente unas preguntas y profundicemos a más, tengan sus dudas respecto a cada uno de estos tipos de independizaciones y hablaremos más. Ahora pasaré a siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar ahora sobre un pequeño tiempo acumulado sobre las acumulaciones. Importante señalarlo, mencionarlo y saberlo, porque viene de la mano con la independización en el mismo sentido de que es las documentaciones que se requieren. Bueno, acumular también, ¿no? Como muy bien enfocaremos nosotros, es un acto registral que tiene por objeto constituir una nueva unidad inmobiliaria. Esta nueva unidad inmobiliaria se efectúa en la cual va a comprender una sola, ya formándose de dos o más independizaciones relativas a las que se ha realizado, se van a cerrar estas partidas que se han independizado y que se han acumulado, ¿no? Propiamente, y que por tal motivo, mediante una anotación en la que se va a dejar constancia cuáles son las partidas que se han acumulado en esta nueva partida. Entonces, al final de cabo, una acumulación, entonces, en términos de temas registrales, hablaríamos que significa como algo de independizar. Bueno, la técnica, ¿no? Se crea una nueva partida, pero esa nueva creación de partida va a ser a través de la reunión de varios predios. Eso es acumular, eso es importante, una acumulación de la definición registral de lo que es acumulación, en la cual va a permitir que se van a crear, dejando constancia de cuál es la situación, de que se están acumulando predios, dejando su anotación con la consignación de su acumulación. Siguiente lámina, por favor. Bueno, hablemos ahora de los requisitos de la acumulación. Los requisitos generales, como muy bien señalé, pues siempre es bueno recalcar y cada una de las acumulaciones que se pueden dar según el tipo de predio que se puede dar, ¿no? Eso también es importante señalarlo. En este caso vamos a hablar de acumulaciones netamente enfocados a predios urbanos. Por ejemplo, aquí nos habla que los requisitos y los predios deben estar continuos, una continuidad. Eso sí es importante. El espacio físico de los predios deben estar situados uno al terminar con el otro. En puntos de conexiones, algunos les llaman, ¿no? En medidas colindancias de que tus colindantes sean los predios que se están acumulando. Solamente hay una excepción, nos habla sobre una unidad funcional, y cuando habla de unidad funcional nos tenemos que llevar y recordar que estamos ante un reglamento interno, en el cual se ha constituido un reglamento interno. Entonces, cuando habla unidad funcional, puede ser incluso de que yo tenga mi departamento en el 201, pero también conforma parte sobre un estacionamiento, esta unidad inmobiliaria funcional, ¿no? Tiene un espacio en el segundo piso y otro en el primer piso o sótano, que conforman una misma unidad inmobiliaria. Esa es una unidad funcional. Nos lleva a recuento de un reglamento interno en los cuales se desarrolla esta situación. ¿Cuál es el otro requisito? Siempre tenemos que estar, cuando vamos a hacer una acumulación, hablemos de que es el mismo propietario. El mismo propietario sí puede acumular. Y
Por ejemplo, algunas veces vienen casos en los cuales se quiere acumular un predio que pertenece a una sociedad conyugal de María y Pedro, y se quiere acumular el predio del costado, pero el predio del costado solamente le corresponde, por ejemplo, a uno en bien propio de estos cónyuges. Entonces, en ese caso, no se podría realizar porque no cumple el requisito de ser un mismo propietario. Recordemos que la sociedad conyugal tiene en sí un ente propio de formación y de titulación correspondiente al predio, ¿no? Esta documentación siempre debe estar atribuida con el documento privado solicitud de propiedad con firma legalizada. Eso es un requisito. Como podemos ver, la normativa siempre pone que se ponga en manifiesto de manera expresa a través de una certificación notarial que acredite que está interviniendo el propietario. ¿Por qué motivo? Porque cuando hablamos de que existe una modificación física, al hablar nosotros de una modificación física congloba en sí mismo que estamos ante actos de disposición sobre los predios. Entonces, para su requisito de esta modificación es necesariamente que intervengan todos los propietarios. Ese es el requisito, ¿no? Aquí también nos habla de que vamos a acumular a través de un plano de acumulación autorizado por profesional competente y el plano y código de referencia catastral de predio resultante de la constancia negativa de catastro, ¿no? Estos son los requisitos que nos señala a través de estas acumulaciones autorizadas por las municipalidades, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a hablar del hecho de que sobre predios que se van a acumular, existan entre ellos garantías reales, estas son hipotecas, ¿no? Y medidas cautelares, o una mezcla de ambos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Si imaginemos que tenemos el predio A consigo con el predio B que queremos acumular. Sin embargo, sobre el predio A existe una hipoteca, digamos una hipoteca de 10.000, y sobre el predio B una hipoteca de 20.000. Nosotros para poder solicitar que se realice esta acumulación, va a ser necesario o se va a requerir que exista un documento adicional a lo que hemos mencionado, a los requisitos que se pidió. ¿Por qué motivo? Porque como existen hipotecas o garantías reales, o de repente medidas cautelares en cada uno de ellos, ahí vamos a hablar, vamos a diferenciar. Vamos a hacer el primero en el caso de que existan garantías reales, hipotecas. Entonces, a la hora que vamos a realizar la acumulación, debe determinarse el rango de prioridad que va a tener las garantías sobre estas hipotecas. Entonces, por ello que la normativa nos pide que exista una escritura pública en la cual se deje constancia el rango hipotecario que va a tener. ¿Sabes qué? La hipoteca AA, por antigüedad o de repente por ser mayor valor, respecto a lo que garantiza, la hipoteca que garantiza, va a tener preferencia en el predio cuando el momento de ejecución. Entonces, es importante esta escritura pública de acuerdo de los acreedores de los rangos hipotecarios, en los cuales en el orden que se van a constituir sobre esta acumulación. De igual manera, sucede cuando tenemos medidas cautelares, de repente embargos, ¿no? Otras medidas cautelares que pueden constituirse sobre los predios, o de repente en el ámbito administrativo, de repente la SUNAT también puede tener un tipo de embargos. Entonces, en estos casos, también se va a requerir ya, pero no una escritura pública, sino va a ser el documento. En este caso, recordemos que el juzgado, a través de resoluciones, ¿no? La SUNAT, a través de sus proveídos correspondientes, van a permitir señalar cuál va a ser el rango prioritario dentro de las medidas que se están estableciendo también, ¿no? Y en caso de existiera un MIS, pues van a tener que intervenir bajo esa premura también, ¿no? A través de establecer también la escritura pública o inclusive el documento que autoriza las medidas de embargo que se van a constituir.
Siguiente lámina, por favor. Aquí he visto por bien señalar algunas resoluciones que son importantes, señalarlas y mencionarlas. Recordemos que en registros públicos, en la primera instancia son los registradores y en la segunda instancia el tribunal registral. Y el tribunal registral emite a través de estas resoluciones, ¿no?, los pronunciamientos reiterados que realiza sobre el tema de acumulación. Por ejemplo, en el caso para inscribir acumulaciones de predios urbanos, que se presente en plano y código de referencia catastral del predio resultante, siempre se va a requerir estos requisitos, ¿no? El plano, el código de referencia catastral resultante o la constancia negativa de que no se encuentran en el catastro correspondiente de la municipalidad. Eso, los entes que lo dan es la municipalidad. Esto de esta manera correlacionada entre la información registral y municipal a las modificaciones que se produzcan sobre el predio. Eso es importante, es indispensable que se cuenta con esta referencia o requisito de código de referencia catastral o su constancia negativa. También otro punto a indicar es cuando vamos a acumular predios, es que no se quiere acreditar la naturaleza de estos predios, si fueran urbanos, que son materia de acumulación, cuando se puede acreditar ante registros públicos que en su naturaleza es urbana, indubitablemente es urbana. La acreditación de los predios frente a su condición, si son urbanos, eso propiamente lo puede establecer la municipalidad a través de los parámetros, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, o inclusive también puede ser gobierno regional, en caso de zonas, los certificados de zonificación y vías, ¿no? Estas condiciones que le dan sobre los predios. En registros, el tema de registros, recordemos que es un enfoque a través de lo que obra publicitado, ¿no? Sin embargo, puede recibir estas documentaciones adicionales que permitan la acreditación de los predios. Como muy bien señalé, acá estamos hablando sobre predio de acumulación de predios urbanos. Siguiente lámina, por favor. Bien, aquí también mencionaremos lo siguiente, ¿no? La acumulación de predios urbanos se va a realizar sobre la base de la solicitud de los propietarios, ¿no? Con la acumulación del representado la correspondiente constituyéndose al plano y código que hacía referencia, cuya finalidad no es otra que mantener la correlación entre la información registral y el catastro municipal. Por eso es el requisito, ¿no? Lo que existe es, o muy bien, como muchos señalan, que existe un saneamiento catastral, o lo que se publicita en registro es de acuerdo o concordante con la realidad. Y es necesario esta documentación, y lo que va a permitir la inscripción de la acumulación, siempre y cuando no se cuenta con la constancia negativa de catastro. Siempre y cuando se acredite que uno de los periodos acumulados es una zona no catastrada, ¿no? Es importante señalarlo y mencionarlo. Bien, como hemos visto, estas primeras partes de la acumulación, de forma sucinta le he tratado de recalcar las partes importantes en las que se realiza la acumulación, señalando también, porque es bueno mencionarlo, que cuando estamos en acumulación, también se puede dar en los regímenes de reglamento interno. Se pueden proceder a realizar acumulaciones sobre unidades inmobiliarias, a efectos de que puedan formar parte de una nueva unidad inmobiliaria o formar parte de la unidad inmobiliaria que ya existe. Claro está que cuando se modifica o se acumulan, mejor dicho, va a contener como consecuencia la modificación del reglamento interno. Será cuestión de, en todo caso, de verificar en el reglamento interno si se ha considerado, si la acumulación para realizar este tipo de acciones no requiere en sí una autorización expresa por parte de la Junta de Propietarios o de repente para su modificación, sí. O si existe la cláusula autoritativa para que realiza unilateralmente este tipo de acumulaciones. Siempre que que esté en el reglamento interno, consta efectivamente esa autorización.
Es un tipo de acumulación que también se da. También, ¿por qué no señalarlo? Que hay tipo de acumulaciones a través de la declaratoria de fábrica, la 27157, lo cual va a permitir esta acumulación. En gran medida, acumular significa, pues, como se mencionaba, poder unificar, ¿no? Tratar de constituir en la cual se va a realizar una nueva unidad inmobiliaria. Y esto va a permitir comprenderlo en una sola, donde va a formar parte de dos o más partidas que se van a acumular, que sean independientes, ¿no? Los requisitos, como muy bien señalaba, uno, que deben tener continuidad. Los predios que se van a acumular siempre deben ser continuos. La única excepción de que no sean continuos es cuando sea una unidad funcional, que señalaba que estar propio en el reglamento interno. Cuando se hace referencia nos lleva al reglamento interno. También debemos mencionar que planos, siempre los planos requisitos con autorización profesional competente, el plano y código de referencia catastral que es emitido por la municipalidad, ¿no? En el sentido de que se forma parte del predio que se está acumulando al catastro o no. También recordemos que si los predios que se van a acumular tienen garantías reales, hipotecas, constituidas al momento de la acumulación, se va a requerir la intervención de los acreedores a efectos de que puedan establecer el rango hipotecario. De igual manera, de existir medidas cautelares sobre los predios en materia de acumulación, será el órgano jurisdiccional o los órganos administrativos en las cuales puedan establecer o dar su manifestación de poder acumularse estos predios, indicando el rango de las medidas cautelares. Así, el tribunal en varias ocasiones ha manifestado respecto a la acumulación de que no necesariamente acreditarse a través de, o si tiene que acreditarse, podría hacerse de documentos de los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, certificados de certificación y vías, pero si constara en sí, en el título archivado que dio mérito de repente a la acumulación o independización en su momento, de que estamos ante un predio urbano, bueno, no será requisito presentar esa documentación. Bueno, en líneas generales, como hemos visto, el tema de independización y acumulación es un tema muy extenso. Lo que he tratado es de abarcar las principales consideraciones necesarias a la hora de que ustedes puedan saber y entender cuándo se realiza una independización y cuándo se realiza una acumulación. Siguiente lámina, por favor. Con eso estaría dando esta parte teórica por concluida. Muchas gracias por todos los que se encuentran el día de hoy. Estoy experto a las preguntas que pudieran surgir sobre estos temas tan importantes. Gracias. Gracias a ti, Cristian. Definitivamente es un tema muy, muy interesante. Y nos gustaría comenzar con esta pequeña rueda de preguntas, con que nos comentes básicamente cómo es a nivel ya práctico dentro de registros, ¿no? Estas figuras. Son muy frecuentes, la acumulación, la independización, afecta mucho más a predios urbanos, a predios rurales, a construcciones, a terrenos. ¿Cómo es la dinámica de estos instrumentos de derecho, de independización y de acumulación? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, las independizaciones, hay que recalcarlo, son en su gran mayoría, inclusive en el 2023, el registro de predios llegó a tener un exceso de títulos que llegaban correspondiente a las fábricas de edificaciones constituyéndose reglamento interno. A partir de todo el 2020, ¿no? Las independizaciones, lo que es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que ha sido el que mayor auge ha tenido este tipo de ventas por departamentos que se realizan, ¿no? La constitución de reglamento interno es lo que mayor auge ha tenido, constitución de reglamento interno, lo que ha considerado consigo mismo las independizaciones. Entonces, en líneas generales podemos decir que el mayor número de independizaciones son realizadas a través de la constitución de los reglamentos internos. Con la nueva ley
Cristian, con la nueva ley de la propiedad horizontal, ¿qué impacto va a tener en su reglamento, ¿no? Que está ahorita se está debatiendo, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en este tema de la independización y acumulación? Perfecto. Mire, aquí justo hay un tema importante a señalar en cuanto a las indemnizaciones sobre la nueva ley de propiedad horizontal. Pasamos a la denominación que era anterior inclusive a este régimen que nos encuentra el día actual, que es la ley de 27157, régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, propiamente dicha, a pasar a la denominación de la propiedad horizontal. En cuanto a las indemnizaciones y acumulaciones, podemos decir que el reglamento no ha tenido por bien modificar, se va a mantener según ciertas características que está establecido. Sin embargo, la propiedad horizontal va a tener consigo un régimen mayor en cuanto a las modificaciones del reglamento, ¿no? Y es importante señalarlo de que estos requisitos en cuanto a la desafectación de áreas que van a ir, les ha puesto un tope mayor que inclusive a lo que había actualmente. Pero en líneas generales, a la independización en sí mismo, no va a haber modificación. Pero sí recalcar que a la constitución de esta nueva propiedad horizontal, lo que va a llevar consigo es que todos los regímenes tengan que adecuarse a esta nueva normativa. Esa va a ser Bien. una de las principales características que se va a dar con la ley de propiedad horizontal. Ok, para la persona que no conoce a fondo temas de derecho, temas inmobiliarios, cuando hablamos de propiedad horizontal, cree que es, ¿no? Casas a costado de una pegada a otra. Cuando supuestamente y en la mente de las personas deberíamos hablar cuando hablamos de reglamento interno, hablamos de manuales de convivencia, estamos hablando de unidades que van para arriba, de edificios. Entonces debería ser propiedad horizontal, vertical, y no tanto horizontal. Claro, esa es una pregunta interesante, que es un fundamento histórico romano que inclusive para diferenciar los romanos de la propiedad vertical, ¿no? Porque sabemos que nosotros la propiedad en sí corresponde tanto a lo que se extiende al suelo, sobresuelo y subsuelo. Sin embargo, los romanos, para poder diferenciarla de esta situación, le tuvieron por bien que exista una propiedad horizontal, en el sentido de que el propietario de que se encuentra a su mano derecha o a su mano izquierda conforma parte de esta propiedad, llamándolo así de forma horizontal. O lo que muy bien conocen algunos inclusive como las quintas, que su primera fue una denominación de las famosas propiedad horizontal, ¿no? Fueron las Ujú. primigenias, posteriormente ya permitiéndose estas construcciones o edificaciones que se realizan, que las propiedades que existen tanto en el nivel superior o inferior correspondan a diferentes propietarios, ¿no? Esa es ahí su terminología histórica de por cuál se denomina horizontal. Ok. Otra pregunta. En el tema de la independización, cuando hablamos de que puede ser por resolución municipal, ¿esto es a nivel, tiene que ser una resolución municipal a nivel distrital o tiene que venir de la provincial? Perfecto. Sí, bueno, cuando hablemos, no, la normativa que nos habla de las municipalidades, nos habla de que las municipalidades son los entes encargados de las regulaciones establecidas por cada uno del el área del distrito que se encuentra. En tal sentido, cuando hablamos de este tipo de indemnizaciones que se realiza a través de un predio urbano realizado a través de un FUJU, hablamos que es la municipalidad del distrito competente. Ellos son Ok. los encargados de realizar este tipo de aprobaciones a través del formulario, bueno, en la resolución y el formulario único de petición urbana, de ser el caso, ¿no? Sin caso Ujú. no esté constituido a través de la resolución municipal. Ok. Ok. Otra preguntita. A ver, y al momento que uno presenta los trámites, la documentación para independizar, uno tiene que presentar los planos tanto de lo nuevo y del remanente o solamente de la parte que estás independizando. Correcto. Sí es importante señalar esa situación. De cuando hablamos de independización, en el supuesto de que exista un área remanente, esto es área que no se va a independizar, sería necesario también constituir el plano del área remanente. Sin embargo, si se va a independizar por decir así, una unidad en dos, bueno, las dos unidades, no existiría área remanente. A diferencia de que vamos a desmembrar sobre tres áreas y donde solamente dos se va a independizar y un área correspondería a su área remanente, ¿no?
que va a formar parte de la partida matriz, ¿no? O va a considerarse Ujú. como su antecedente. Entonces, en ese supuesto, siempre se va a establecer, considerar cuál va a ser su área remanente y cuáles son las áreas que se van a independizar. Ese es el requisito importante señalar por efectos de la independización como creación de técnica registral de las partidas. Ok. De acuerdo a la 27157, si uno independiza y no quedan áreas comunes, ¿es necesario hacer un reglamento? Disculpen, no lo escuché muy bien. Si La uno independiza, 27157. sí, de acuerdo a la ley de la 27157, si uno independiza, ¿no? Una parte de un predio y no hay áreas comunes, ¿es necesario presentar un reglamento también? Bueno, importante señalar, cuando hacemos al amparo de la 27157, regulaciones y en las cuales se realiza una desmembración o una separación de hecho existente de estas unidades que se están creando o predios, no es necesario constituir un reglamento interno. ¿Por qué motivo? Porque solamente se están desmembrando cada uno de estos predios. Cada uno es un predio independiente en los cuales no va a involucrar frente al otro. Recordemos que solamente hablamos de una constitución de un reglamento interno siempre que tenga bienes comunes y compartan y o servicios comunes, ¿no? Eso es importante señalar. Ujú. ¿En un predio rústico se puede independizar aunque no se ubique en una zona de expansión urbana? Acá es importante señalar que sí hay una normativa especial sobre esta situación, pero nosotros lo que hemos hecho referencia es que se hacen independizaciones a través de premio rústico sin cambio de uso, eso es importante señalar, sin cambio de uso, siempre que se indique que se está ante una en expansión urbana y que va a ser a mérito de un formulario único de habilitación urbano FUJU, pero acompañado de su anexo E, en donde se va a señalar de forma expresa que el predio que se está independizando se ubica en zona de expansión urbana y se ubica así como indiqué la número de resolución, la cual autoriza este tipo de independizaciones, ¿no? Pero ¿eso no sería una limitación al derecho de propiedad? Disculpe. ¿Eso no sería una limitación al derecho de propiedad si solamente autorizas independizaciones eh, en zonas de expansión urbana? ¿Cuál es la, No, no, cuál es no, la idea no, lo que pasa es lo de negar que esto? quería manifestar es que la normativa a la cual permite su independización a través de la municipalidad, a través de estos formularios, ¿no? Pueden independizar predios rústicos, sí, pero va a ser el ente competente correspondiente a su área. Ya. Y después en el proceso de independización por desacumulación, todos los predios involucrados tienen que pasar a ser acumulados nuevamente. Bueno, claro, en el tipo de independizaciones por desacumulación, cabe señalar lo siguiente. En la independización, lo que se realiza es que los predios que primigeniamente se acumularon retornen a su situación primigenia. Por tal motivo, se independizan nuevamente, formando nuevamente primigeniamente anterior a su acumulación. De esta manera, ya no van a formar una unidad sino que van a retornar primigeniamente con su nueva partida, ¿no? Edificada. Y podrían volver a acumularlo, eso no hay ningún problema. Un predio que sea independizado, acumulado o desacumulado, pueden volverse a acumular. Ya. Y bueno, esta es la otra pregunta que teníamos acá, creo que la respondiste, pero de todas maneras vuelvo con ella, ya quedan pocos. La acumulación puede ser entonces para predios urbanos, rurales y rústicos, no hay problema con eso. Yo No puedo hay ningún acumular problema. cualquier. Ok. Claro, solamente el requisito correspondiente en cuanto si es un predio rústico sin cambio de uso, se realiza a través de un formulario FUJU y un anexo E, ¿no? Esos son los requisitos, Bien. a diferencia de un predio Ujú. rural, ¿no? Que es un documento privado otorgado por el propietario, con firma certificada notarialmente, en las cuales va a tener que contar con la zona, si se encuentra en el certificado de información catastral o no se encuentra en la zona catastral, ¿no? Esas son sus diferencias. Ujú, correcto. Y por último, ya acá terminando, en el caso de que se haga esta acumulación de predios, en donde algunos de ellos pudieran estar con alguna carga, llámese una hipoteca, ya comentamos de que hay que conversar con los acreedores, ¿no? Para ver el tema de la, del rango de preferencia de las hipotecas, ¿no? ¿Pasaría lo mismo si la operación es al revés? En vez de acumulación,
es independización? Correcto, es importante señalar que cuando estamos ante las independizaciones y los predios cuentan tanto con hipotecas, embargos, estas no son requisitos o no se requiere la autorización del acreedor para poder independizar. ¿Por qué motivo? Porque al independizar, todas las cargas, gravámenes, hipotecas, embargos que pudieran constituirse sobre esta partida matriz van a pasar de forma íntegra a cada una de las independizaciones. Por el monto total, por el monto Por el inicial. monto, correctamente, efectivamente, por el monto correspondiente total. No es que se fracciona, si fuera por 10.000 y va un tercio a cada uno. No, por el monto total, a cada una de estas. O sea, es lo que pasa, por ejemplo, cuando se construye un edificio, ¿no? O sea, cuando se va a independizar, la carga que pasa al departamento, si todavía no lo levanta, es por el préstamo original sobre el cual se hipotecó el terreno. Efectivamente, es claro, claro que hay que precisar en un sentido de que si bien el predio matriz se constituyó con una hipoteca y posteriormente este es independizada o se construye el régimen de propiedad exclusiva y cada uno de estos departamentos va a tener el monto total, sin embargo, si se procede a su levantamiento en una sola de ellas o de repente en la partida matriz, por así decirlo, si se realiza en la partida matriz su levantamiento, se va a poder solicitar sobre cada una de estas independizadas. Y ya no se cobraría por el monto total en cuanto a los derechos de inscripción, ¿no? Solamente con la situación de que sea situación diversa si es que se levanta solamente sobre una de las independizaciones y se deja constancia el acreedor que solamente lo realiza sobre este departamento. Ahí en ese caso no se podría hacer. Solamente en el hecho de que se pueda sobre la partida matriz, sí pueden levantar sobre cada uno de los predios que se independizaron. A diferencia de que si se realiza sobre uno sola, no aplicaría el mismo hecho para las demás. Ok, Cristian. Cristian, bueno, no me queda más que agradecerte, te doy unos minutos para que te despidas, agradecerte a ti tu participación en la noche de hoy. Creo que hemos tratado un tema de sumo interés. Las preguntas que hemos recibido han sido bastante interesantes también. Ojalá que haya aclarado un poco más el concepto de acumulación e independización de predios. Agradecerte a ti y a través tuyo al superintendente de los registros públicos por la colaboración y el apoyo que nos están brindando desde hace ya más de 3 años en estas capacitaciones, en estos webinars a ASPAI. Yo tengo por bien señalar muchas gracias, Paya, por la invitación, de permitirme el día de hoy conversar sobre este tema de indemnización y acumulación. Sé que es un tema muy extenso, tiene muchos aristas, muchos puntos importantes, pero al menos he pedido señalar algunos puntos importantes que sean necesarios a conocimiento a la hora de que pueda realizar este tipo de procedimientos ante registros públicos. Eso ha sido todo un honor para mí el día de hoy y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias, doctor Cristian Peña. Muy amable. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. ASPAI. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución.
Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de ASPAI, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato.